El final de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una mezcla de fantasía, aventura, viajes en el tiempo y sacrificio. La película, dirigida por Tim Burton y basada en la novela de Ransom Riggs, termina resolviendo el conflicto principal entre los niños peculiares y los Wicks, pero también deja abierta la posibilidad de que Jacob continúe viviendo entre dos mundos. Para entender completamente el desenlace, es necesario seguir los acontecimientos que llevan a Jacob a descubrir su verdadera capacidad, salvar a sus amigos y tomar una decisión que cambia su vida. Al principio de la historia, Jacob Portman lleva una vida bastante normal, aunque mantiene una relación especial con su abuelo Abraham. Abraham le cuenta historias sobre niños con habilidades extraordinarias que vivieron en un lugar especial bajo la protección de una mujer llamada Miss Peregrine. Jacob crece pensando que esas historias son solamente cuentos. Sin embargo, después de la muerte de su abuelo, comienza a descubrir que las historias eran reales. Jacob viaja a una pequeña isla de Gales y encuentra los restos del hogar donde supuestamente vivían los niños peculiares. Allí descubre que el lugar está relacionado con un bucle temporal creado por Miss Peregrine. El bucle permite que los habitantes del hogar revivan constantemente el mismo día, el 3 de septiembre de 1943. De esta manera, Miss Peregrine puede proteger a los niños de las amenazas del mundo exterior y, especialmente, de los Wicks y los Oyougasts. Jacob descubre que él también es peculiar. Su habilidad consiste en ver a los Oyougasts, criaturas que la mayoría de las personas no puede percibir. Además, posee una capacidad relacionada con sus antepasados, puede identificar a estas criaturas y enfrentarlas. Esta habilidad se vuelve fundamental en el desenlace, porque los niños necesitan a alguien capaz de detectar a sus enemigos. El principal antagonista es Barrón, interpretado por Samuel L. Jackson. Barrón es un Wick que busca utilizar las habilidades de Miss Peregrine y de otros peculiares para conseguir sus propios objetivos. Su plan está relacionado con los bucles temporales y con el deseo de obtener una forma de poder que le permita cambiar su posición dentro del mundo de los peculiares. A medida que avanza la historia, Jacob se acerca cada vez más a Emma Bloom, una de las niñas peculiares. Emma puede controlar el aire y necesita utilizar zapatos pesados para evitar elevarse. La relación entre Jacob y Emma se convierte en uno de los elementos emocionales más importantes de la película. Jacob está dividido entre la vida moderna a la que pertenece y el mundo de 1943 donde viven Emma y los demás niños. El conflicto llega a un punto crítico cuando los enemigos atacan el hogar de Miss Peregrine. Los niños tienen que abandonar la seguridad del bucle y enfrentarse directamente a los Wicks y a los Oyougasts. Miss Peregrine también queda en una situación peligrosa porque su habilidad para transformarse en ave y controlar el bucle es esencial para proteger a los niños. En la parte final, Miss Peregrine es capturada. Esto representa una gran amenaza porque, sin ella, el hogar pierde a su principal protectora. Además, Barrón descubre que la habilidad de Miss Peregrine puede ser utilizada para sus propios fines. Los niños se ven obligados a actuar por su cuenta y Jacob finalmente acepta que ya no puede limitarse a ser un visitante del mundo peculiar. La batalla final tiene lugar en un escenario muy diferente al hogar original. Los niños llegan a un parque de atracciones abandonado en invierno, donde se enfrentan a numerosos Oyougasts. La escena combina el estilo oscuro y fantástico característico de Tim Burton con una batalla llena de acción y humor. Los niños utilizan sus habilidades de distintas maneras. Bronwyn emplea su enorme fuerza física, Olive utiliza su capacidad de generar fuego, Enoch puede animar objetos y realizar experimentos con cuerpos, mientras que otros personajes aprovechan sus características peculiares para luchar contra los enemigos. La película convierte las habilidades que inicialmente parecían extrañas o incluso peligrosas en herramientas indispensables para la supervivencia. Jacob desempeña un papel fundamental durante el enfrentamiento porque puede ver a los Oyougasts. Esto le permite combatir criaturas que los demás no pueden localizar fácilmente. Su habilidad, que al principio parecía ser una característica secundaria, se convierte en una de las armas más importantes del grupo. Uno de los momentos más importantes del final ocurre cuando Jacob comprende que no está completamente solo. Durante buena parte de la película, se siente diferente tanto dentro de su mundo familiar como entre los peculiares. Con los niños descubre que ser diferente no necesariamente significa estar aislado. En cambio, sus diferencias pueden convertirse en aquello que los une.
La batalla también demuestra que los niños han dejado de depender completamente de los adultos. Miss Peregrine había sido su protectora durante años, pero ahora ellos necesitan actuar para salvarla. Jacob, especialmente, pasa de ser un joven inseguro a convertirse en alguien capaz de tomar decisiones y asumir riesgos por otras personas. La derrota de los Oyougasts es posible gracias a la combinación de las habilidades de todos los personajes. La película presenta el combate como una especie de trabajo colectivo. Ningún niño podría derrotar por sí solo a todos los enemigos, pero juntos pueden aprovechar sus diferentes poderes. Después de derrotar a los Oyougasts, Jacob se enfrenta a Barrón. Este enfrentamiento tiene una importancia personal porque Barrón representa la amenaza que ha estado persiguiendo a los niños y manipulando los acontecimientos. Jacob finalmente demuestra que su capacidad no es simplemente una rareza heredada de su abuelo, sino una habilidad que puede utilizar de manera consciente. El enfrentamiento entre Jacob y Barrón también representa el momento en que Jacob termina de aceptar quién es. Al principio de la película, intenta descubrir qué ocurrió realmente con su abuelo. Después descubre que las historias de Abraham eran ciertas y que él mismo pertenece, de alguna manera, a ese mundo. En el final, ya no está buscando solamente respuestas sobre su pasado. Está tomando una decisión sobre su propio futuro. Barrón es finalmente derrotado, pero el peligro no desaparece completamente de la vida de Jacob. La victoria tiene consecuencias. Jacob debe regresar al mundo moderno porque su familia todavía existe allí. Al mismo tiempo, siente que ha encontrado una segunda familia entre los niños peculiares. Este es uno de los aspectos más importantes del final. Jacob no simplemente decide quedarse en 1943. Tampoco abandona definitivamente a los peculiares. En cambio, encuentra una manera de mantener una conexión con ambos mundos. El bucle temporal tiene una función fundamental en esta parte de la historia. Los niños pueden permanecer jóvenes dentro del bucle, mientras que el mundo exterior continúa avanzando. Para Jacob, esto significa que su relación con Emma y los demás puede continuar aunque él regrese a su propia época. Jacob vuelve al mundo moderno y se reúne con su padre. Este momento tiene una importancia emocional porque su relación familiar había sido complicada durante gran parte de la película. Su padre no comprendía completamente las experiencias de Jacob y, en cierta forma, tampoco comprendía al hijo que tenía delante. Sin embargo, Jacob ya no es el mismo joven que salió de casa. La experiencia con los niños peculiares le ha dado una nueva confianza. Ha aprendido que su vida no tiene que estar determinada por las expectativas de otras personas. Después de regresar al presente, Jacob comienza a buscar los diferentes bucles temporales que podrían permitirle reencontrarse con Emma. Utiliza las pistas que tiene y sigue una ruta que lo lleva a diferentes épocas. Este elemento es esencial porque demuestra que Jacob ha decidido mantener su vínculo con el mundo peculiar. Finalmente consigue regresar a Emma. La película termina con Jacob reencontrándose con ella en un momento que confirma que su aventura no ha terminado. Su decisión es clara, quiere permanecer conectado con ella y con los demás niños, aunque eso signifique vivir entre diferentes épocas. El final de la relación entre Jacob y Emma también resuelve uno de los conflictos emocionales de la película. Jacob había llegado a conocer a Emma a través de las historias de su abuelo y, poco a poco, había desarrollado sentimientos por ella. Sin embargo, existía un problema temporal. Emma pertenece a una época muy diferente de la de Jacob. La película utiliza los viajes en el tiempo para solucionar parcialmente esta diferencia. Jacob no necesita obligar a Emma a abandonar su mundo ni abandonar completamente el suyo. Puede desplazarse entre los distintos momentos temporales y encontrarla nuevamente. Esto convierte el final en una especie de promesa de futuro. Jacob ha elegido formar parte de una comunidad que no pertenece a una sola época. Ya no considera su capacidad como una maldición. La acepta como parte de su identidad. Miss Peregrine también sobrevive al conflicto. Su presencia al final es importante porque representa la continuidad del hogar y de la comunidad peculiar. A pesar de los ataques y peligros, los niños siguen teniendo un lugar al que pueden considerar su hogar. El concepto de hogar es especialmente importante en toda la película. Jacob comienza viviendo en un mundo donde se siente cada vez más desconectado de las personas que lo rodean.
Su abuelo era la persona que más entendía sus inquietudes, y después de su muerte Jacob se siente perdido. El hogar de Miss Peregrine le proporciona algo que no tenía, una comunidad donde sus diferencias son normales. Por eso, el título de la película tiene un significado más profundo al final. El hogar no es solamente una casa antigua llena de niños con poderes. Es un lugar donde personas diferentes pueden sentirse aceptadas. Jacob encuentra allí una versión de familia que no sabía que necesitaba. El final también transforma la forma en que entendemos a Abraham. Durante mucho tiempo, Jacob piensa que su abuelo simplemente inventaba historias sobre monstruos y niños extraordinarios. Después descubre que Abraham realmente había vivido esa vida y había protegido secretos durante muchos años. Jacob termina siguiendo las huellas de su abuelo y comprendiendo mejor quién era realmente. De alguna manera, Jacob continúa el legado de Abraham. Su abuelo había sido un protector de los peculiares y había combatido a los Oyougasts. Jacob no repite exactamente su vida, pero adopta parte de esa responsabilidad. El final sugiere que la conexión entre ambos no termina con la muerte de Abraham. La derrota de Barrón también tiene un significado simbólico relacionado con el abuso del poder. Los niños peculiares tienen capacidades extraordinarias, pero esas habilidades no los hacen automáticamente superiores. Barrón representa el deseo de controlar esas capacidades para beneficio personal. Miss Peregrine, en cambio, utiliza su poder para proteger a otros. Jacob aprende que tener una habilidad especial implica responsabilidad. Su capacidad para ver a los Oyougasts podría ser utilizada simplemente para su propia supervivencia, pero decide utilizarla para ayudar a sus amigos. Otro aspecto importante del desenlace es que no todos los problemas quedan completamente cerrados. Aunque Barrón ha sido derrotado, el mundo de los peculiares sigue siendo peligroso. Existen otros Wicks y Oyougasts, y los bucles temporales siguen existiendo. La película deja abierta la posibilidad de nuevas aventuras. Esto permite que el final funcione como una conclusión y, al mismo tiempo, como una puerta hacia futuras historias. Jacob ya conoce la existencia de múltiples bucles y sabe que hay otros peculiares. Su nueva identidad como miembro de ese mundo podría llevarlo a muchas otras aventuras. El tono del final también es característico de Tim Burton. Aunque existe peligro y oscuridad, la conclusión no es completamente trágica. La estética sombría se mezcla con elementos fantásticos, humor y una sensación de esperanza. Los personajes han sufrido pérdidas y enfrentado amenazas enormes, pero terminan juntos. La relación entre Jacob y Emma proporciona la nota emocional más importante del cierre. Jacob podría haber regresado a su vida normal y tratar de olvidar todo lo que ocurrió. En cambio, decide buscarla. Esto demuestra que su experiencia no fue simplemente una aventura temporal, cambió su comprensión de quién es y de dónde pertenece. El final también puede interpretarse como una historia sobre la aceptación de la diferencia. Jacob inicialmente piensa que no encaja en su vida cotidiana. Los niños peculiares, por su parte, tienen características que los hacen diferentes de las personas normales. Sin embargo, dentro de su comunidad, esas características no son defectos. Son parte de su identidad. Cuando Jacob acepta su peculiaridad, deja de intentar ser una persona completamente normal. No abandona su vida anterior, pero encuentra un espacio donde puede ser completamente él mismo. Esa es probablemente la transformación más importante del personaje. La última parte de la película, con Jacob viajando para reencontrarse con Emma, muestra que su aventura ha cambiado el concepto de tiempo para él. Para la mayoría de las personas, el pasado es algo que no puede recuperarse. Para Jacob, gracias a los bucles temporales, el pasado puede convertirse en un lugar que todavía puede visitar. Esto también hace que la relación con Emma sea posible. Ella permanece dentro de una realidad temporal diferente, pero Jacob puede cruzar esa distancia. El amor entre ambos se presenta como algo capaz de superar incluso las barreras del tiempo. En conclusión, el final de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares resuelve el conflicto con Barrón y los Oyougasts, permite que los niños recuperen cierta seguridad y confirma el crecimiento personal de Jacob. Sin embargo, la verdadera conclusión es emocional. Jacob descubre dónde pertenece. Al principio, Jacob busca respuestas sobre su abuelo.
Después descubre un mundo secreto y se pregunta si realmente forma parte de él. Finalmente, deja de preguntarse si es normal y acepta que su diferencia es una parte fundamental de quién es. La derrota del villano es importante, pero no constituye el verdadero corazón del final. Lo más significativo es que Jacob elige a su nueva familia sin abandonar completamente la anterior. Puede volver con su padre y, al mismo tiempo, regresar al mundo peculiar. Puede vivir entre dos épocas y pertenecer a dos realidades. Emma representa para Jacob una conexión con ese mundo. Miss Peregrine representa protección y comunidad. Los demás niños representan amistad y aceptación. Su padre representa su vida original. Al final, Jacob consigue mantener todos esos vínculos en lugar de elegir solamente uno. Por eso, el cierre puede entenderse como una historia de identidad, pertenencia, familia y aceptación. Jacob comienza buscando descubrir la verdad sobre su abuelo y termina descubriendo la verdad sobre sí mismo. Aprende que ser diferente no significa estar solo y que encontrar un hogar no siempre significa permanecer en un único lugar. La música original fue compuesta por Mike Igam y Matthew Margeson, dos compositores que trabajaron juntos para construir un paisaje musical que reflejara tanto el mundo cotidiano de Jacob como el extraño universo de los niños peculiares. La elección de Igam y Margeson fue especialmente interesante porque El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una de las películas de Tim Burton que no cuenta con una partitura de su colaborador musical más conocido, Danny Elfman. Igam ya había trabajado como editor y supervisor musical en anteriores producciones relacionadas con Burton, mientras que Margeson aportaba experiencia como compositor de grandes producciones cinematográficas. Juntos desarrollaron una partitura que conserva una sensibilidad oscura y fantástica adecuada para Burton, pero con una identidad musical propia. La banda sonora original fue publicada en octubre de 2016 y contiene alrededor de 70 minutos de música, distribuidos en 21 pistas. El álbum presenta principalmente la partitura instrumental creada para las diferentes escenas de la película. Entre los títulos se encuentran Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Belltown Stories, Arrival at the Island, A Place Like This, Squirrel Rescue, Enoch Stalls, Projecting Dreams, The Augusta, I'll Be Here Forever, Baron's Experiment, Hollow Attack, Blackpool, Peculiar Sub-S Weeks, Two Jacks, y Go to Her. La música de Igam y Margeson tiene una característica especialmente importante: no intenta convertir todo lo extraño de la película en algo simplemente aterrador. El mundo de Miss Peregrine es oscuro, pero también mágico. Los niños poseen habilidades extraordinarias, viven en un bucle temporal y están protegidos por una mujer capaz de transformarse en halcón. Por eso, la música necesita crear una sensación de misterio sin perder completamente la belleza y la fantasía. El resultado combina sonidos orquestales tradicionales con texturas electrónicas y elementos musicales delicados. Uno de los recursos más importantes de la partitura es el tema principal de Miss Peregrine y su hogar. Este tema aparece desde el comienzo de la película y funciona como una especie de identidad musical del mundo peculiar. Su carácter es misterioso y ligeramente inquietante, pero también posee una cualidad infantil y fantástica. Esto resulta apropiado porque el hogar es simultáneamente un lugar seguro y un espacio escondido del mundo exterior. El tema principal puede escucharse en la pista Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. La composición comienza con colores tímbricos relativamente delicados y después incorpora elementos más oscuros. La combinación de flautas, campanas y metales crea una sensación de cuento de hadas que poco a poco adquiere un carácter más amenazante. De esta forma, la música comunica una idea importante: el hogar parece mágico, pero existe un peligro oculto alrededor de él. Esta dualidad es esencial para comprender la música de toda la película. El universo peculiar no es completamente luminoso ni completamente oscuro. Es un lugar donde los niños pueden ser ellos mismos, pero también están constantemente amenazados por los Wigs y los Oyougasts. La música refleja esta contradicción mediante melodías bonitas acompañadas por armonías inquietantes. Hay algo extraño detrás de las historias. Esto es importante porque las historias de Abraham son el punto de partida de toda la aventura. Jacob inicialmente piensa que son relatos inventados, pero después descubre que describen acontecimientos reales. La música ayuda a preparar al espectador para esa revelación. Desde el principio existe la sensación de que las historias contienen una verdad escondida.
Cuando Jacob llega a la isla, la música cambia nuevamente. La pista, Era Evil at the Island, acompaña su llegada a Cairnholm y la entrada progresiva en un mundo diferente. El sonido se vuelve más misterioso y extraño, utilizando instrumentos que producen una sensación de lugar desconocido. La música no presenta la isla simplemente como un escenario geográfico, la presenta como una puerta hacia otra realidad. El tema asociado con las Imbrines, las protectoras de los niños peculiares, también tiene características reconocibles. Los compositores utilizan colores de viento y movimientos rápidos que pueden recordar de manera indirecta al vuelo de un pájaro. Esto tiene una relación lógica con Miss Peregrine, cuya forma peculiar es precisamente la de un halcón. La música, por lo tanto, puede sugerir su naturaleza incluso cuando ella no está transformada. La relación entre música y personaje es uno de los puntos fuertes de la partitura. Miss Peregrine no necesita una música completamente amenazante, porque ella no es una villana. Es una figura protectora, autoritaria y misteriosa. Su música necesita transmitir poder, pero también cuidado. Los compositores consiguen esto mediante una mezcla de sonidos delicados y elementos orquestales más fuertes. El tema, A Place Like This, representa otra faceta del hogar. Aquí la música tiene un carácter más mágico y luminoso. Las texturas de sintetizador, glockenspiel y flautas contribuyen a una atmósfera casi de cuento de hadas. La música permite que el espectador comprenda por qué Jacob se siente atraído por este mundo. Aunque existe peligro, también existe una sensación de pertenencia que no encuentra fácilmente en su vida normal. Una de las características más interesantes de la banda sonora es el uso de diferentes colores instrumentales para representar la peculiaridad. Los niños no tienen todos el mismo poder, y la música tampoco necesita tratarlos como si fueran idénticos. Enoch, por ejemplo, tiene una habilidad relacionada con dar vida a objetos y muñecos. La pista, Enoch's Dolls, acompaña precisamente una de esas escenas. La música de Enoch's Dolls tiene una cualidad juguetona, pero al mismo tiempo extraña. Esto encaja perfectamente con el personaje. Enoch puede hacer que los objetos cobren vida, pero su habilidad también puede resultar inquietante. La música convierte esa contradicción en una experiencia sonora, algo puede parecer divertido y perturbador al mismo tiempo. La película también contiene momentos de humor y aventura, y la partitura no permanece siempre oscura. Squirrel Rescue es un buen ejemplo de cómo los compositores utilizan música más ligera y dinámica. La escena necesita energía y movimiento, pero no una sensación de peligro extremo. El piano, el arpa y otros sonidos delicados crean una atmósfera más juguetona. Este contraste entre oscuridad y humor es importante para el estilo de Tim Burton. Si toda la película estuviera acompañada por música siniestra, la experiencia podría resultar demasiado pesada. La música debe dejar espacio para los momentos divertidos y para la inocencia de los niños. Igam y Margeson mantienen ese equilibrio durante toda la película. Otro elemento fundamental es el tratamiento musical de Jacob. Jacob comienza la historia como un adolescente que se siente desconectado de su entorno. No sabe exactamente qué hacer con su vida y tiene una relación complicada con su padre. La música que acompaña su viaje ayuda a expresar esa sensación de incertidumbre. Cuando Jacob descubre el hogar, su experiencia cambia. La música empieza a asociarse con descubrimiento y aventura. Más tarde, cuando descubre que puede ver a los Oyougasts, su identidad se transforma nuevamente. La partitura acompaña esta evolución desde la inseguridad hacia la confianza. La música también tiene un papel importante en la relación entre Jacob y Emma. Emma es uno de los personajes más importantes emocionalmente para Jacob. Su habilidad para controlar el aire la convierte en una figura visualmente extraordinaria, pero la película también desarrolla una relación romántica entre ambos. La pista, Projecting Dreams, está relacionada con una de las escenas que muestran los sueños de Horace, incluyendo una imagen de Jacob y Emma. La música combina fantasía y romanticismo, creando una sensación de que el futuro de estos personajes todavía no está definido. El romance entre Jacob y Emma necesita una música diferente de la utilizada durante los combates. En estos momentos, los compositores reducen la intensidad y permiten que las melodías tengan mayor espacio. El objetivo no es crear una música romántica tradicional excesivamente sentimental,
sino mantener el tono fantástico de la película. La música, I'll Be Here Forever, tiene también una importancia emocional. El propio título transmite una idea de permanencia, que está directamente relacionada con el concepto de los bucles temporales. Los niños de Miss Peregrine viven repetidamente el mismo día para permanecer protegidos y jóvenes. Por ello, la idea de quedarse para siempre tiene una dimensión tanto romántica como inquietante. El tiempo es uno de los conceptos centrales de la película, y la música ayuda a representar esa idea. Un bucle temporal significa que los personajes viven en una repetición constante. Musicalmente, esto puede expresarse mediante motivos que regresan y pequeñas variaciones de una misma melodía. La repetición musical puede crear la sensación de que algo está ocurriendo otra vez, pero nunca exactamente de la misma manera. Los compositores también necesitaban crear música para los Wicks y Oyougasts, las principales amenazas de la historia. Cuando aparecen estos enemigos, la música se vuelve mucho más agresiva. Las texturas oscuras, los metales, la percusión y los movimientos rápidos de las cuerdas contribuyen a crear tensión. La pista, Hollow Attack, es especialmente representativa de este enfoque. La música necesita acompañar escenas de acción y peligro, por lo que tiene un ritmo mucho más intenso que las piezas relacionadas con el hogar. El objetivo es aumentar la sensación de amenaza sin perder claridad narrativa. El villano Barrón también recibe un tratamiento musical particular. Pistas como Barron's Experiment y Barron Revealed están relacionadas con su lado manipulador y peligroso. La música crea una atmósfera de tensión que ayuda al espectador a comprender que Barrón no es simplemente otro personaje extraño, sino una amenaza real. Barron's Experiment tiene una duración considerable dentro de la partitura y permite desarrollar progresivamente la tensión. En lugar de presentar el peligro inmediatamente, la música puede aumentar poco a poco la sensación de inquietud. Esto es especialmente útil en una película donde los enemigos suelen ocultar sus verdaderas intenciones. Las secuencias de Blackpool ofrecen otra oportunidad para que la música cambie de estilo. La película se mueve desde la casa antigua y el mundo temporal de 1943 hacia un ambiente de entretenimiento y aventura. La partitura necesita acompañar este cambio de escenario y mantener el ritmo de la historia. La acción final en Blackpool es uno de los momentos donde la música alcanza mayor intensidad. Las pistas, Standoff at Blackpool Tower y Peculiar vs. Wicks, están construidas para acompañar el enfrentamiento entre los niños peculiares y sus enemigos. Aquí la música funciona casi como un motor que impulsa la acción. Las escenas de combate son especialmente exigentes para un compositor porque la música debe coordinarse con la edición. Cada movimiento importante puede requerir una modificación del ritmo. Cuando un personaje ataca, esquiva o utiliza una habilidad peculiar, la música puede cambiar de intensidad. En una película de fantasía con tantos poderes diferentes, esto requiere una partitura muy flexible. La grabación de la música se realizó en importantes espacios de Londres, incluyendo Abbey Road Studios, Air Studios y Holy Trinity Church. El trabajo requirió una gran cantidad de música adicional para la película, se escribieron más de 110 minutos de material, aunque el álbum comercial terminó incluyendo alrededor de 70 minutos. Esto demuestra que la música utilizada en la película es solamente una parte del material que los compositores desarrollaron durante la producción. Matthew Margeson también trabajó con herramientas digitales y sintetizadores durante el proceso. Esto permitió combinar la orquesta tradicional con sonidos electrónicos y texturas que resultaban útiles para representar el aspecto sobrenatural de la historia. La combinación de instrumentos reales y elementos electrónicos ayuda a que la música suene antigua y moderna al mismo tiempo. La orquesta fue dirigida y orquestada por Tim Davis, con orquestación adicional de otros profesionales, mientras que Gavin Greenaway estuvo relacionado con la dirección del coro. El trabajo de grabación y mezcla estuvo a cargo de Andrew Dudman. Todos estos profesionales fueron importantes para transformar las composiciones de Igami Margeson en la versión sonora final de la película. Además de la partitura original, la película utiliza varias canciones preexistentes. Entre ellas aparece In the Mood, asociada a Glenn Miller and His Orchestra, que encaja especialmente bien con el ambiente de época del bucle temporal. La canción contribuye a establecer la atmósfera de los años 40 y diferencia musicalmente ese mundo del presente de Jacob. También se utiliza Ron, Rabbit, Ron, interpretada por Flanagan and Allen.
Esta canción tiene una relación particular con la repetición del tiempo y con el tono extraño de la película. Su presencia ayuda a conectar la estética histórica con el lado fantástico de la historia. Otra canción utilizada es 30 Minute Love Affair, interpretada por Paloma Faith. La inclusión de música popular permite que la banda sonora no sea exclusivamente orquestal. Estas canciones ayudan a establecer diferentes ambientes y ofrecen contraste frente a la partitura original de Igami Margeson. Uno de los elementos musicales más importantes fuera de la partitura es Wish That You Were Here, interpretada por Florence y De Machine. La canción fue escrita por Florence Welch, Emilia Inie y Andrew Wyatt y funciona como canción de los créditos finales. Fue lanzada como sencillo antes de la publicación del álbum completo. Wish That You Were Here es especialmente adecuada para el final porque su tema emocional se relaciona con la distancia y la ausencia. En la película, los personajes están constantemente separados por el tiempo, por diferentes mundos y por circunstancias peligrosas. La canción añade una dimensión emocional después de que termina la aventura principal. La voz de Florence Welch aporta un carácter completamente diferente al de la partitura instrumental. Mientras Igami Margeson construyen el mundo fantástico mediante orquesta, piano, sintetizadores y coro, Florence y De Machine aporta una canción contemporánea con una fuerte identidad vocal. Esta combinación hace que los créditos finales funcionen como una transición desde el universo de la película hacia el mundo real del espectador. En términos generales, la música de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares puede dividirse conceptualmente en varios grandes grupos. Está la música del hogar y la magia, que utiliza sonidos delicados y misteriosos, la música de Jacob y su descubrimiento personal, que es más aventurera, la música de Emma y las relaciones emocionales, que posee mayor sensibilidad, la música de los Wicks y Oyougasts, que utiliza tensión y fuerza orquestal, y finalmente la música de Barrón y los conflictos, que es más oscura y amenazante. Lo interesante es que estos grupos no están completamente separados. Los temas regresan y cambian según la situación. Una melodía que inicialmente parece representar seguridad puede adquirir un tono más oscuro cuando aparece una amenaza. En conclusión, el BGM de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una combinación cuidadosamente construida de fantasía, misterio, oscuridad, aventura, emoción y música orquestal. Mike Igami y Matthew Margeson crean una identidad musical que acompaña cada etapa del viaje de Jacob, desde las historias de su abuelo hasta la llegada a la isla, el descubrimiento del hogar, el conocimiento de los niños peculiares, el romance con Emma y las batallas contra los Wicks y Oyougasts. La música principal del hogar transmite la sensación de estar entrando en un lugar mágico pero peligroso. Los temas de Miss Peregrine y las Imbrines aportan misterio y protección. Las piezas relacionadas con Jacob y Emma introducen emoción y romanticismo. Las composiciones de acción aumentan la intensidad de las batallas, mientras que los temas de Barrón y los Oyougasts introducen oscuridad y amenaza. Finalmente, Wish That You Were Here, de Florence y De Machine, proporciona una conclusión emocional y contemporánea. La canción permite que el espectador abandone gradualmente el mundo de la película después del final y mantiene la sensación de nostalgia, separación y conexión que atraviesa la historia. En conjunto, la música no funciona simplemente como acompañamiento de las imágenes. Es una parte fundamental de la narración. Ayuda a distinguir épocas, personajes y lugares, crea tensión, intensifica las emociones y transforma las habilidades peculiares en momentos cinematográficos. Gracias al trabajo de Igami Margeson y todo el equipo musical, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares consigue una identidad sonora propia, oscura, misteriosa, mágica, extraña y, al mismo tiempo, profundamente emocional. La combinación entre Burton y Goldman fue fundamental para transformar una novela juvenil de fantasía oscura en una producción cinematográfica con una estética muy reconocible. Tim Burton como director. Tim Burton es uno de los directores más reconocibles del cine fantástico contemporáneo. Su estilo se caracteriza por personajes marginados, ambientes góticos, humor oscuro, mundos visualmente exagerados y protagonistas que no encajan fácilmente en la sociedad convencional. A lo largo de su carrera ha trabajado con historias que mezclan fantasía, emoción y elementos macabros, por lo que el universo de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares encajaba de manera natural con muchas de sus características cinematográficas. Burton nació en California y desarrolló desde muy joven una fascinación por el dibujo, la animación y las películas de monstruos.
Antes de convertirse en director de largometrajes, trabajó en Walt Disney Animation Studios y realizó proyectos que demostraban su interés por personajes extraños y visualmente particulares. Su experiencia con la animación y el diseño visual terminó siendo muy importante para su posterior carrera como director. Una de las características más interesantes de Burton es su capacidad para presentar personajes que inicialmente parecen extraños como protagonistas emocionalmente atractivos. En sus películas, la diferencia no necesariamente es algo negativo. Muchas veces, el personaje que parece extraño para la sociedad es precisamente quien posee mayor sensibilidad, imaginación o humanidad. Esta idea está muy presente en El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Los niños de Miss Peregrine tienen características que los hacen diferentes del resto de la humanidad. Uno puede generar fuego, otro tiene una fuerza extraordinaria, otro puede hacer que los objetos cobren vida y otro tiene la capacidad de controlar el aire. En lugar de presentar estas diferencias únicamente como superpoderes, Burton las utiliza para hablar de identidad y aceptación. Jacob es especialmente adecuado para el tipo de protagonista que Burton suele explorar. Es un joven que no se siente completamente integrado en su entorno. Después de descubrir la existencia de los niños peculiares, encuentra una comunidad donde ser diferente no es una desventaja. Para Burton, esta idea resulta especialmente atractiva porque conecta con uno de los temas recurrentes de su filmografía, la búsqueda de un lugar donde una persona pueda sentirse aceptada. El estilo visual de Burton. La dirección de Burton es especialmente visible en la estética de la película. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares combina casas antiguas, paisajes aislados, criaturas monstruosas, objetos extraños y personajes con características físicas extraordinarias. La película utiliza una paleta visual que puede pasar de colores cálidos y nostálgicos a tonos oscuros y fríos dependiendo del ambiente. El hogar de Miss Peregrine tiene una apariencia casi de cuento de hadas. La casa antigua se presenta como un lugar misterioso pero acogedor. Al mismo tiempo, existe una sensación constante de peligro. Esta combinación permite que Burton construya un espacio que parece seguro y amenazante al mismo tiempo. El director también utiliza el contraste entre diferentes épocas. Jacob pertenece al mundo contemporáneo, mientras que los niños viven dentro de un bucle temporal situado en 1943. La diferencia entre ambos mundos ayuda a crear una identidad visual específica. El pasado tiene una apariencia más romántica y fantástica, mientras que el presente de Jacob está presentado de una manera más cotidiana. La fotografía y el diseño de producción trabajan juntos para reforzar esta diferencia. Burton no necesita explicar constantemente que Jacob ha entrado en un mundo diferente, el cambio visual permite que el espectador lo comprenda inmediatamente. Burton y los personajes peculiares. Uno de los elementos centrales de la dirección es la manera en que Burton presenta a los niños. Aunque poseen habilidades extraordinarias, no son tratados simplemente como superhéroes. Siguen siendo niños con inseguridades, deseos, amistades y problemas personales. Esto es particularmente importante en la relación entre Jacob y Emma. Emma es poderosa, pero también tiene miedo y vulnerabilidades. Su habilidad para controlar el aire es espectacular visualmente, pero la película también utiliza su personalidad para mostrar que una persona puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Burton también encuentra espacio para el humor. Los niños pueden protagonizar escenas oscuras y peligrosas, pero inmediatamente después pueden aparecer momentos absurdos o divertidos. Esta mezcla de tonos es típica de su estilo. La persona responsable de convertir la novela de Ransom Riggs en un guión cinematográfico fue Jane Goldman. Su trabajo fue especialmente complicado porque una novela y una película utilizan herramientas narrativas diferentes. Una novela puede dedicar muchas páginas a pensamientos internos, descripciones, antecedentes y detalles del mundo. Una película, en cambio, tiene que comunicar gran parte de esa información mediante imágenes, diálogos, actuaciones y acciones. Goldman tuvo que decidir qué elementos del libro eran esenciales para mantener la identidad de la historia y cuáles podían modificarse para crear una narración cinematográfica más directa. Goldman es conocida por trabajar en historias de fantasía, aventura y acción. Su experiencia en estos géneros le permitió construir un guión capaz de manejar numerosos personajes y elementos sobrenaturales sin perder completamente el foco en Jacob. La adaptación de la novela.
Uno de los mayores desafíos de la adaptación fue organizar el material original para una película de duración limitada. La novela de Ransom Riggs tiene una estructura particular, especialmente porque está construida alrededor de fotografías antiguas que forman parte del concepto narrativo. La película debía transformar esa experiencia literaria en imágenes cinematográficas. Goldman conserva la idea fundamental de Jacob descubriendo que las historias de su abuelo eran reales. También mantiene el hogar de Miss Peregrine, los niños peculiares, el concepto de los bucles temporales, los Wicks y los Oyougasts, así como el conflicto entre los peculiares y sus enemigos. Sin embargo, la adaptación introduce cambios en determinados acontecimientos, relaciones y estructuras. Estos cambios no deben interpretarse simplemente como errores respecto al libro. Una adaptación cinematográfica necesita funcionar como una obra independiente y debe ajustar la historia a las necesidades del medio audiovisual. Uno de los principales cambios es la forma en que se desarrolla el tercer acto. La película construye un enfrentamiento de mayor escala para proporcionar un clímax cinematográfico. El objetivo es llevar a Jacob y a los demás personajes hacia una batalla que reúna varios conflictos. Construcción de Jacob. Goldman convierte a Jacob en el centro de la historia. Todo comienza desde su perspectiva. El espectador descubre el mundo peculiar aproximadamente al mismo tiempo que él. Esta estructura es importante porque evita explicar demasiado desde el principio. Jacob empieza como un adolescente confundido. No sabe qué creer sobre las historias de su abuelo y tampoco entiende completamente su propia identidad. Cuando descubre la verdad, su vida cambia. El guión utiliza esta transformación para construir una historia de crecimiento personal. Jacob pasa de buscar respuestas sobre Abraham a descubrir algo sobre sí mismo. Su capacidad para ver a los Oyougasts lo conecta directamente con la historia de su familia. La habilidad de Jacob también tiene una función narrativa práctica. Si el protagonista puede ver a las criaturas que los demás no pueden ver, puede participar directamente en los conflictos. Esto evita que sea simplemente un observador de las aventuras de los niños. Miss Peregrine como figura central. Jane Goldman también tiene que equilibrar la importancia de Jacob con la presencia de Miss Peregrine. El personaje interpretado por Eva Green es una de las figuras más poderosas de la historia. Miss Peregrine es protectora, estricta, inteligente y misteriosa. Su capacidad para controlar el tiempo y transformarse en ave la convierte en una figura extraordinaria, pero su verdadero papel es el de protectora de los niños. El guión utiliza su relación con ellos para establecer el concepto de familia. Los niños no viven simplemente en una institución mágica. Miss Peregrine ha creado una comunidad en la que cada uno puede sobrevivir y ser aceptado. El tema de la diferencia. Uno de los temas más importantes de la película es la aceptación de la diferencia. Los niños peculiares son perseguidos porque son diferentes, pero sus características también son las que les permiten sobrevivir. Jacob experimenta algo parecido. Aunque al principio se considera una persona normal, descubre que tiene una conexión especial con el mundo peculiar. Su conflicto consiste en decidir si acepta esa parte de sí mismo. La película utiliza la fantasía para hablar de una experiencia humana bastante universal, sentirse diferente y buscar un lugar donde esa diferencia sea comprendida. Los villanos y el conflicto. El guión presenta a los Wicks y Oyougasts como amenazas concretas. Barrón, interpretado por Samuel L. Jackson, funciona como el principal antagonista visible. Su objetivo es obtener poder mediante las habilidades de los peculiares. La construcción de Barrón también permite establecer un contraste con Miss Peregrine. Ambos comprenden el mundo peculiar, pero lo utilizan de maneras completamente diferentes. Miss Peregrine protege a los niños, mientras Barrón intenta aprovecharse de ellos. Este contraste refuerza el tema de la responsabilidad. Tener habilidades extraordinarias no determina si alguien será bueno o malo. Lo importante es cómo decide utilizarlas. El romance entre Jacob y Emma. La relación entre Jacob y Emma también ocupa una posición importante en el guión. Su romance ayuda a proporcionar una dimensión emocional a la aventura. Emma es diferente de Jacob no solamente por su capacidad peculiar, sino también por su época. Ella pertenece a un mundo temporal diferente. Por eso, su relación está marcada desde el principio por una dificultad extraordinaria.
Goldman utiliza este romance para conectar la aventura fantástica con una historia emocional más sencilla, dos personas diferentes que encuentran algo en común. El ritmo de la película. Otro desafío del guión era equilibrar exposición, desarrollo de personajes y acción. La película necesita explicar los bucles temporales, presentar a numerosos niños, introducir a los villanos y desarrollar el viaje de Jacob. Para evitar que la historia se vuelva excesivamente lenta, Goldman utiliza escenas de acción y descubrimiento para presentar información. En lugar de explicar siempre cómo funciona un poder, muchas veces lo vemos directamente. Esta estrategia es particularmente efectiva en una película de fantasía. El espectador aprende las reglas del mundo mientras Jacob las aprende. El tercer acto. La parte final de la película aumenta considerablemente el ritmo. La batalla de Blackpool funciona como el gran clímax visual. Los personajes utilizan sus poderes y colaboran para enfrentar a los Wicks y Oyougasts. Jacob finalmente utiliza su capacidad de manera decisiva. Desde el punto de vista de la estructura narrativa, este enfrentamiento demuestra que Jacob ha cambiado. Al principio necesitaba que otros le explicaran el mundo peculiar. Al final puede actuar dentro de él. La dirección de las escenas de acción. Burton aborda las escenas de acción desde una perspectiva visual muy particular. En lugar de convertir la película en una película de superhéroes convencional, mantiene elementos de fantasía gótica. Las habilidades de los niños tienen movimientos y apariencias diferentes. La fuerza de Bronwyn, el fuego de Olive, las habilidades de Enoch y el control del aire de Emma generan imágenes muy variadas. El director aprovecha estas diferencias para crear una acción visualmente imaginativa. Cada personaje puede contribuir al combate de una manera distinta. El final y la evolución de Jacob. El desenlace confirma la evolución del protagonista. Jacob ya no es simplemente el chico que sigue las historias de su abuelo. Ahora forma parte de la historia. Después de derrotar a los enemigos, Jacob regresa a su mundo, pero decide buscar una forma de volver junto a Emma y los demás niños. Esta decisión demuestra que el mundo peculiar se ha convertido en una parte importante de su identidad. El final no significa que Jacob abandone su vida anterior. Más bien, aprende a vivir entre dos mundos. La relación entre Burton y Goldman. La colaboración entre Tim Burton y Jane Goldman funciona porque ambos aportan elementos diferentes. Goldman proporciona la estructura narrativa necesaria para adaptar la novela, mientras Burton aporta una identidad visual muy fuerte. El guión necesita establecer reglas claras para los bucles y las habilidades peculiares, mientras que la dirección puede convertir esas ideas en imágenes memorables. El resultado es una película que depende tanto de la historia como de su presentación visual. Sin la estructura del guión, el mundo podría resultar confuso. Sin la dirección de Burton, probablemente perdería buena parte de su personalidad estética. Importancia de Ransom Riggs. Aunque no escribió el guión cinematográfico, Ransom Riggs es fundamental para comprender el origen de la película. Su novela proporciona el concepto, los personajes y el universo narrativo que Goldman adapta. Riggs construyó la historia alrededor de fotografías antiguas de personas con características extrañas. Esta idea le dio a la novela una identidad muy particular. La película transforma esa inspiración visual en un mundo cinematográfico completo. La esencia de la obra original permanece en la película. Un joven descubre que las historias de su abuelo eran reales y encuentra una comunidad de personas extraordinarias que viven escondidas del mundo. Conclusión. La dirección de Tim Burton y el guión de Jane Goldman son dos de los elementos fundamentales de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Burton aporta su característico estilo gótico, fantástico y visualmente extraño, mientras Goldman adapta la novela de Ransom Riggs para crear una estructura cinematográfica centrada en Jacob, su descubrimiento personal y su relación con los niños peculiares. Burton encuentra en esta historia muchos de los temas que han caracterizado su carrera: personajes diferentes, personas que buscan aceptación, mundos fantásticos y una mezcla de oscuridad con humor. La película le permite explorar esos temas mediante una estética llena de casas antiguas, criaturas sobrenaturales, poderes extraordinarios y ambientes de cuento oscuro. Goldman, por su parte, tiene que convertir una novela compleja en una película accesible.
Su trabajo consiste en organizar numerosos personajes y conceptos, explicar los bucles temporales, desarrollar el romance entre Jacob y Emma y conducir la historia hacia un gran enfrentamiento final. El resultado es una adaptación que funciona principalmente como una aventura fantástica sobre identidad, familia, diferencia y pertenencia. Jacob comienza intentando descubrir qué significaban las historias de su abuelo y termina descubriendo que él mismo tiene un lugar dentro de ese mundo extraordinario. La película también muestra que las personas que parecen extrañas desde fuera pueden formar una familia profundamente unida. Miss Peregrine protege a los niños porque entiende que su diferencia los hace vulnerables, pero también porque sabe que sus habilidades forman parte de quienes son. Como cualquier adaptación cinematográfica, tiene fortalezas importantes y también algunas debilidades. Sus mayores virtudes están relacionadas con su estética, imaginación, personajes y atmósfera, mientras que sus principales problemas aparecen en el desarrollo de algunos personajes, el ritmo y ciertas diferencias entre la historia cinematográfica y el material original. Puntos positivos. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es su identidad visual. Desde las primeras escenas, se puede reconocer la influencia de Tim Burton. Los ambientes tienen una apariencia gótica, misteriosa y ligeramente inquietante, pero al mismo tiempo conservan una sensación de fantasía. Las casas antiguas, los paisajes aislados, los objetos extraños y las criaturas sobrenaturales forman un mundo visual que resulta fácilmente reconocible. La dirección artística es especialmente efectiva en el hogar de Miss Peregrine. La casa funciona como algo más que un escenario. Parece tener personalidad propia. Es antigua, misteriosa y llena de objetos que ayudan a transmitir la sensación de que allí existe una historia que el protagonista todavía no comprende. El espectador puede sentir que detrás de cada habitación hay algún secreto. Otro aspecto positivo es la atmósfera. La película consigue combinar elementos de fantasía infantil con características de cine gótico. Los niños tienen poderes extraordinarios, pero algunos de esos poderes también pueden parecer inquietantes. Esto permite que la película sea diferente de una aventura fantástica convencional. El trabajo de Tim Burton es especialmente eficaz cuando muestra la frontera entre lo maravilloso y lo oscuro. El mundo de los peculiares puede ser encantador en una escena y amenazador en la siguiente. Esta combinación mantiene una personalidad propia durante buena parte de la película. Otro punto fuerte es la premisa central. La idea de un grupo de niños con habilidades extraordinarias que viven dentro de un bucle temporal es original y tiene mucho potencial cinematográfico. El concepto de repetir constantemente el mismo día para proteger a los niños es interesante porque introduce reglas diferentes a las habituales de las películas de fantasía. El uso del tiempo también crea una sensación de misterio. Jacob pertenece al presente, mientras que los niños viven dentro de un día de 1943. Esto permite que la película combine diferentes épocas y genere situaciones que no serían posibles en una historia tradicional. La película también destaca por la variedad de poderes de sus personajes. Cada niño peculiar posee una característica diferente. Emma puede controlar el aire, Olive tiene una relación especial con el fuego, Bronwyn posee una fuerza extraordinaria y Enoch puede animar objetos y cuerpos. Estas habilidades no son simplemente decorativas, ayudan a diferenciar a los personajes. La diversidad de poderes también produce escenas visualmente interesantes. Cuando los niños trabajan juntos, cada uno puede contribuir de una manera distinta. Esto ayuda a crear una sensación de equipo y refuerza la idea de que sus diferencias pueden convertirse en una fuente de fuerza. Otro punto positivo es la actuación de Eva Green como Miss Peregrine. Su interpretación combina autoridad, misterio, elegancia y protección. Miss Peregrine no es simplemente una directora de una casa llena de niños. Es una figura materna que está dispuesta a hacer todo lo necesario para protegerlos. Eva Green consigue que el personaje tenga una presencia muy particular. Sus gestos, su vestuario y su manera de hablar encajan perfectamente con la estética de la película. Cuando aparece, el espectador entiende inmediatamente que se trata de alguien con autoridad y conocimientos que los demás personajes todavía no poseen. Asa Butterfield como Jacob también funciona bien como protagonista. Su personaje comienza siendo inseguro y confundido. Butterfield transmite esa sensación de un adolescente que no sabe exactamente dónde encaja.
A medida que Jacob descubre el mundo peculiar, su comportamiento se vuelve más decidido. La evolución de Jacob es otro aspecto positivo. No se convierte de repente en un héroe perfecto. Su crecimiento ocurre poco a poco. Primero observa, después aprende y finalmente toma decisiones por sí mismo. Esto hace que su transformación resulte comprensible. La relación entre Jacob y su abuelo Abraham también proporciona una base emocional importante. Abraham representa el vínculo entre Jacob y el mundo peculiar. Las historias que cuenta parecen fantásticas al principio, pero después se convierten en piezas fundamentales para comprender la realidad. La película funciona especialmente bien cuando explora el tema de la aceptación de las diferencias. Los niños peculiares son perseguidos porque no son como los demás. Sin embargo, dentro del hogar pueden ser ellos mismos. La historia transmite la idea de que ser diferente no necesariamente significa ser inferior. Jacob también experimenta este conflicto. Durante mucho tiempo se siente aislado y no comprende completamente su lugar en el mundo. Al conocer a los peculiares, descubre una comunidad donde sus características son comprendidas. Este mensaje puede resultar especialmente atractivo para un público joven. La fantasía permite hablar de inseguridad, identidad, amistad y pertenencia sin convertir la película en un discurso excesivamente directo. Otro elemento positivo es el humor. Aunque la película tiene una estética oscura, no es completamente seria. Algunos personajes y situaciones proporcionan momentos cómicos que alivian la tensión. Esto ayuda a mantener la película accesible para diferentes edades. El personaje de Enoch, por ejemplo, puede resultar inquietante debido a su habilidad, pero también genera situaciones humorísticas. Los contrastes entre las personalidades de los niños ayudan a evitar que todos parezcan iguales. La película también tiene buenas secuencias de acción. El enfrentamiento final utiliza las habilidades de los diferentes niños de manera dinámica. En lugar de depender de un único héroe, la acción muestra cómo el grupo puede colaborar. Las criaturas, especialmente los Oyougasts, también contribuyen a la atmósfera de peligro. Su diseño es visualmente distintivo y encaja con la estética fantástica y oscura de la película. Otro punto positivo es el diseño de vestuario. La ropa de Miss Peregrine y de los niños ayuda a distinguirlos del mundo contemporáneo de Jacob. Los vestidos y trajes inspirados en los años 40 contribuyen a la sensación de estar dentro de un bucle temporal. El diseño de Miss Peregrine es especialmente memorable. Su apariencia elegante y oscura refleja su personalidad y su posición dentro de la historia. La música también contribuye considerablemente a la experiencia. La banda sonora original de Mike Igami Matthew Margeson combina elementos orquestales, electrónicos, misteriosos y emocionales. La música ayuda a crear tensión durante los ataques y una sensación más cálida durante los momentos relacionados con el hogar. Los efectos visuales son otro punto favorable. Las habilidades de los niños, las transformaciones de Miss Peregrine y las criaturas requieren una combinación de efectos digitales y efectos físicos. Aunque algunas imágenes pueden parecer más convencionales desde una perspectiva moderna, muchas secuencias siguen siendo visualmente atractivas. Puntos negativos. A pesar de sus fortalezas, la película tiene varios problemas. Uno de los más importantes es que hay demasiados personajes para el tiempo disponible. El hogar está lleno de niños peculiares y cada uno tiene una habilidad diferente, pero no todos reciben suficiente desarrollo. El espectador puede recordar fácilmente algunas características de los personajes principales, pero otros quedan reducidos a apariciones breves. Esto es especialmente problemático porque la película presenta al grupo como una familia, pero no siempre dedica suficiente tiempo a mostrar las relaciones entre todos sus miembros. El resultado es que algunos personajes parecen más importantes visualmente que narrativamente. Tienen poderes interesantes, pero el guión no siempre explica suficientemente sus personalidades, motivaciones o relaciones. Otro problema es el ritmo. La primera parte de la película se dedica bastante tiempo a presentar el misterio de Abraham, Jacob y la isla. Esta parte tiene una atmósfera efectiva, pero algunas escenas avanzan lentamente. Después, la película acelera considerablemente y comienza a introducir muchos acontecimientos. El cambio puede sentirse brusco.
El espectador pasa de una historia relativamente íntima sobre Jacob y su abuelo a una aventura de gran escala con monstruos, villanos, viajes temporales y batallas. Esta diferencia de ritmo puede hacer que el tercer acto parezca más apresurado que el comienzo. El villano Barrón es otro punto discutible. Samuel L. Jackson aporta carisma y energía al personaje, pero el desarrollo del antagonista no siempre está a la altura del potencial de la historia. Barrón es amenazante y extravagante, pero sus motivaciones podrían haberse explicado con mayor profundidad. Un villano más desarrollado habría permitido comprender mejor por qué está dispuesto a perseguir a los peculiares y qué espera conseguir exactamente. En algunos momentos, parece funcionar principalmente como una figura que debe ser derrotada para llevar la historia hacia su clímax. También existe una cierta falta de equilibrio entre fantasía y emoción. La película presenta conceptos muy interesantes, pero a veces pasa demasiado rápido por las consecuencias emocionales de determinados acontecimientos. Jacob pierde a su abuelo al principio y esta pérdida es la razón principal por la que inicia su viaje. Sin embargo, una vez que descubre el mundo peculiar, el dolor por la muerte de Abraham queda parcialmente desplazado por la aventura. El guión podría haber explorado más profundamente cómo la muerte de Abraham afecta la identidad de Jacob y cómo descubrir la verdadera vida de su abuelo cambia su percepción de él. La relación entre Jacob y su padre también podría haberse desarrollado más. El padre de Jacob tiene una presencia importante al comienzo, pero posteriormente queda bastante apartado de la historia. Esto crea la impresión de que una relación que inicialmente parecía relevante termina teniendo una resolución limitada. La relación romántica entre Jacob y Emma también puede considerarse irregular. Existe química entre los personajes y la historia tiene una premisa interesante para su romance, especialmente por la diferencia temporal, pero el desarrollo es relativamente rápido. La película presenta sentimientos entre ellos sin dedicar siempre suficiente tiempo a mostrar cómo evolucionan. Para algunos espectadores, la relación puede parecer más necesaria para la trama que profundamente desarrollada. Otro punto negativo es que la película puede sentirse demasiado dependiente de su estética. El estilo visual de Burton es atractivo, pero en algunos momentos parece tener más fuerza que la propia narración. Hay escenas que resultan memorables principalmente por su apariencia, aunque su importancia para la historia sea limitada. Esto no significa que el estilo visual sea malo. Al contrario, es uno de los mejores aspectos de la película. El problema aparece cuando la estética no está acompañada por un desarrollo narrativo equivalente. La adaptación también puede generar dificultades para quienes conocen la novela. La película cambia varios elementos de la historia original. Algunas relaciones, eventos y detalles son reorganizados para funcionar mejor en el formato cinematográfico. Para alguien que no haya leído el libro, estos cambios probablemente no sean un problema. Sin embargo, los lectores pueden sentir que ciertos aspectos importantes del material original fueron simplificados o modificados. Otro punto negativo es que algunas reglas del mundo fantástico no siempre se explican con suficiente claridad. Los bucles temporales son una idea fascinante, pero también bastante compleja. La película explica parte de su funcionamiento, pero deja algunos aspectos que pueden generar preguntas. El concepto de las imbrines, por ejemplo, tiene mucho potencial. Son figuras esenciales dentro del mundo peculiar, pero la película no profundiza demasiado en la historia de esta comunidad. También se podría haber explorado más la historia de los Wigs y Oyougasts. Sabemos que representan una amenaza para los peculiares, pero la película podría haber dedicado más tiempo a explicar su origen, sus objetivos y la naturaleza de su conflicto. Las escenas de acción, aunque entretenidas, también tienen algunos momentos que pueden parecer excesivamente convencionales. Una vez que los niños comienzan a enfrentarse a los enemigos, la estructura se acerca más a una película de aventuras tradicional. Esto contrasta con la originalidad de la primera mitad. La idea de un bucle temporal lleno de niños extraordinarios es muy particular, pero el clímax se transforma en una batalla relativamente típica entre héroes y villanos. El final también puede sentirse demasiado conveniente. Algunos conflictos se resuelven rápidamente y los personajes encuentran soluciones que parecen diseñadas principalmente para permitir que la aventura termine de manera positiva. Aún así, el final funciona emocionalmente porque Jacob finalmente acepta su identidad y decide mantener su conexión con Emma y los demás niños.
Valoración general. En conjunto, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una película con más fortalezas que debilidades, especialmente si se valora la imaginación visual y la atmósfera. Su mayor virtud es crear un mundo que resulta extraño, hermoso y oscuro al mismo tiempo. Tim Burton consigue darle una identidad visual muy clara. El diseño de personajes, los escenarios, el vestuario, las criaturas y la fotografía trabajan juntos para construir un universo reconocible. La película también tiene una idea central atractiva: las personas que parecen diferentes pueden encontrar una comunidad donde sus características sean aceptadas. Este mensaje proporciona profundidad a una aventura que, en apariencia, podría parecer simplemente una historia de monstruos y poderes sobrenaturales. Sin embargo, la película habría sido más fuerte con un guión más equilibrado. Algunos personajes necesitaban mayor desarrollo, las reglas del mundo podrían haberse explicado mejor y el villano podría haber tenido motivaciones más complejas. El ritmo también habría podido ser más uniforme. La primera mitad tiene un carácter misterioso y contemplativo, mientras que la segunda se convierte rápidamente en una aventura de acción. Una transición más gradual habría ayudado a conectar ambas partes. La película destaca especialmente cuando se concentra en Jacob, Emma, Miss Peregrine y el concepto del hogar. Cuando intenta desarrollar demasiados personajes y conflictos simultáneamente, pierde parte de esa fuerza. A pesar de estas limitaciones, la producción mantiene una identidad que la diferencia de muchas películas de fantasía juvenil. No depende exclusivamente de superpoderes o de grandes batallas. Su atractivo principal está en el extraño universo creado alrededor de los niños peculiares. En definitiva, los aspectos positivos de la película incluyen su dirección artística, estética gótica, imaginación, actuaciones principales, concepto de los bucles temporales, variedad de poderes, música, efectos visuales, mensajes sobre la aceptación y capacidad de crear una atmósfera de cuento oscuro. Sus aspectos negativos incluyen el desarrollo insuficiente de algunos personajes, un ritmo irregular, un villano poco profundo, algunas reglas poco explicadas, un romance que podría desarrollarse mejor y una segunda mitad que se vuelve más convencional. La película no es perfecta, pero sus virtudes hacen que resulte atractiva para quienes disfrutan de la fantasía oscura y de las historias protagonizadas por personajes diferentes. Su mayor logro es convertir la idea de ser peculiar en algo positivo. Los personajes no necesitan dejar de ser diferentes para encontrar su lugar, precisamente deben aprender a aceptar aquello que los hace únicos. La película tuvo un estreno internacional escalonado antes de llegar a Estados Unidos y Canadá. Su lanzamiento comenzó en algunos mercados internacionales a finales de septiembre de 2016, mientras que en Estados Unidos se estrenó ampliamente el 30 de septiembre de 2016. El lanzamiento doméstico estadounidense estuvo a cargo de 20ª Century Fox. En su primer fin de semana norteamericano, la película se proyectó en 3.522 salas y consiguió aproximadamente $28,87 millones. Este resultado fue suficiente para colocarla en el primer puesto de la taquilla de ese fin de semana. Un estreno de casi $29 millones puede parecer considerable en términos absolutos, especialmente para una película que finalmente consiguió una audiencia internacional bastante amplia. Sin embargo, el contexto del presupuesto es importante. Con un costo de producción estimado en $110 millones, el estudio necesitaba obtener ingresos importantes no solamente en Estados Unidos, sino también en mercados internacionales y posteriormente mediante el mercado doméstico. Por esa razón, el comportamiento de la película fuera de Norteamérica fue especialmente importante para su rendimiento comercial. Durante su primer fin de semana estadounidense, la película se enfrentó a otras producciones que también buscaban atraer al público. A pesar de esa competencia, consiguió ocupar el primer lugar. El resultado demostró que existía interés por la combinación de fantasía, aventura y el particular estilo visual de Tim Burton. La película no necesitó depender exclusivamente de una franquicia de superhéroes o de una propiedad cinematográfica de larga duración para atraer espectadores. Sin embargo, el mercado norteamericano no terminó siendo la principal fuente de ingresos de la producción. Según las cifras de taquilla recopiladas para la película, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares obtuvo aproximadamente $87,24 millones en Estados Unidos y Canadá. Esto representa una parte relativamente pequeña de su recaudación mundial.
El comportamiento internacional fue considerablemente más fuerte. Dependiendo de la base de datos utilizada, el total internacional se sitúa alrededor de $209 millones, mientras que algunas recopilaciones presentan pequeñas diferencias debido a ajustes en las cifras territoriales. Box Office Mojo registra aproximadamente $209,24 millones internacionales y $296,48 millones a nivel mundial, mientras que The Numbers registra aproximadamente $208,74 millones internacionales y $295,99 millones mundiales. La diferencia es pequeña y se debe principalmente a la metodología y actualización de las bases de datos. En términos generales, puede decirse que la película terminó con una recaudación mundial cercana a $296 millones. Comparada con su presupuesto de producción de $110 millones, esta cifra representa aproximadamente 2,7 veces el costo de producción. Sin embargo, eso no significa automáticamente que el estudio haya obtenido $186 millones de beneficio. La taquilla bruta se divide entre los exhibidores y el distribuidor, y además existen gastos de marketing, distribución y otros costos. Por eso, para analizar correctamente el resultado financiero de una película es necesario distinguir entre recaudación mundial y beneficio neto. El reparto geográfico de los ingresos es uno de los aspectos más interesantes del desempeño comercial. Aproximadamente el 70% de la recaudación mundial procedió de mercados internacionales, mientras que alrededor del 30% correspondió a Estados Unidos y Canadá. Esto demuestra que la película tuvo una mayor dependencia de su público extranjero que de la taquilla doméstica estadounidense. Entre los mercados internacionales más importantes se encontraron Francia, Corea del Sur, Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, Reino Unido, México, China, Alemania y Japón. Francia fue uno de los territorios europeos más fuertes, con algo más de $20 millones. Corea del Sur superó los 18 millones, mientras que Rusia/CIS alcanzó aproximadamente 15,3 millones. El Reino Unido obtuvo alrededor de 15,36 millones, y México superó los 10 millones. China también tuvo importancia para la recaudación internacional. La película se estrenó allí en diciembre de 2016 y terminó recaudando aproximadamente $17 millones. Japón, por su parte, tuvo un lanzamiento posterior, en febrero de 2017, y alcanzó algo más de 10 millones. Esto demuestra que el recorrido comercial de la película no terminó inmediatamente después de su estreno norteamericano, siguió llegando a determinados territorios durante varios meses. El resultado mundial permite considerar la película como una producción comercialmente significativa, aunque no como un fenómeno comparable con las grandes franquicias de fantasía. La película recuperó una cantidad considerable de dinero en los cines, pero su presupuesto elevado hacía que las expectativas financieras fueran igualmente altas. Su mayor fortaleza comercial fue su capacidad para atraer espectadores internacionales. La duración de su carrera cinematográfica también es relevante. La película comenzó con 3.522 salas en Estados Unidos y posteriormente alcanzó un máximo de aproximadamente 3.835 salas. Su permanencia media por sala fue de unas 5,6 semanas según los datos recopilados por The Numbers. Esto indica que tuvo una presencia relativamente amplia, aunque no se mantuvo indefinidamente en los cines. Después de su recorrido en salas, llegó el momento de la distribución doméstica. El lanzamiento en formato doméstico estadounidense se produjo relativamente rápido después del estreno cinematográfico. La película llegó a DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D y Ultra HD Blu-ray el 13 de diciembre de 2016, bajo 20ª Century Fox Home Entertainment. Ese mismo día también estuvo disponible en formato digital HD en determinados servicios de compra y alquiler. La fecha del 13 de diciembre es importante porque muestra la estrategia utilizada en aquella época para aprovechar el interés generado durante la temporada cinematográfica de otoño y acercar la película al mercado de entretenimiento doméstico antes de las fiestas de fin de año. El lanzamiento coincidió con un periodo en el que los consumidores buscaban películas para comprar como regalos o para ver durante las vacaciones. La edición doméstica fue presentada en diferentes configuraciones. Los consumidores podían encontrar una edición estándar en DVD, una edición Blu-ray, una combinación de Blu-ray 3D y Blu-ray y digital HD, y una edición de 4K Ultra HD y Blu-ray y digital HD. La disponibilidad exacta podía variar según el mercado y el distribuidor,
pero la variedad demuestra que Fox intentó aprovechar los diferentes formatos de video doméstico disponibles en ese momento. El lanzamiento en 4K Ultra HD resulta especialmente apropiado para una película como esta porque gran parte de su atractivo depende de la fotografía, los colores, el diseño de producción y los efectos visuales. El mundo de Miss Peregrine está lleno de detalles visuales, la antigua casa, los paisajes, los personajes peculiares, las criaturas y las escenas de acción. Un formato de mayor resolución podía ofrecer una presentación más detallada para quienes contaban con equipos compatibles. El Blu-ray también permitía aprovechar mejor la calidad de imagen y sonido que el DVD. La película tenía una duración de aproximadamente 127 minutos, y su mezcla sonora estaba preparada para sistemas cinematográficos modernos. Por ello, el formato de alta definición era especialmente adecuado para espectadores interesados en experimentar en casa una presentación cercana a la versión cinematográfica. Las ediciones domésticas también incluían material adicional. Entre los contenidos especiales se encontraban materiales sobre la historia peculiar de la película, información sobre los personajes, los Hallows y Exojobs, un apartado relacionado con los escenarios de Miss Peregrine y Blackpool Tower, el videoclip de Wish That You Were Here de Florence y de Machine y una galería con bocetos de Tim Burton y fotografías. Estos extras son importantes porque permiten observar el proceso de creación de la película desde una perspectiva diferente. Para una producción tan dependiente de su diseño visual, los bocetos de Burton ofrecen una visión de cómo se desarrollaron los personajes y ambientes antes de llegar a la pantalla. La sección dedicada a los peculiares también tiene un valor especial. La película cuenta con numerosos niños, cada uno con una habilidad diferente. En la película terminada, algunos reciben más atención que otros, por lo que los materiales adicionales pueden ampliar el conocimiento sobre sus características y sobre la forma en que fueron concebidos para la adaptación. Los contenidos sobre Hallows y Exojobs ayudan a profundizar en las criaturas y en el conflicto principal. Las criaturas son una parte importante de la identidad visual de la película, y comprender cómo fueron diseñadas y utilizadas permite apreciar mejor el trabajo de efectos visuales y maquillaje digital. El apartado relacionado con Miss Peregrines Home y Blackpool Tower también es significativo porque ambos lugares desempeñan papeles importantes en la historia. La casa representa la seguridad, la familia y el mundo peculiar, mientras que Blackpool se convierte en el escenario del gran enfrentamiento final. Los materiales adicionales permiten observar cómo estos espacios fueron concebidos y convertidos en escenarios cinematográficos. La inclusión del videoclip de Wish That You Were Here, de Florence y de Machine, conecta el lanzamiento doméstico con la identidad musical de la película. La canción aparece asociada a los créditos finales y aporta una dimensión emocional diferente de la partitura original compuesta por Mickey Gam y Matthew Margeson. Además del contenido físico, la película pasó al mercado de video bajo demanda y distribución digital. Las bases de datos de lanzamientos registran el 13 de diciembre de 2016 como fecha de disponibilidad digital HD junto con el lanzamiento físico estadounidense. Esto significa que los consumidores no tenían necesariamente que comprar un DVD o Blu-ray para disfrutar de la película después de su recorrido cinematográfico. Esta estrategia era especialmente importante en 2016, cuando el mercado doméstico estaba atravesando una transición entre los discos físicos y la compra digital. El DVD seguía siendo relevante, pero las plataformas digitales estaban creciendo rápidamente. Ofrecer ambas opciones permitía al estudio llegar a consumidores con hábitos diferentes. El mercado físico también generó ingresos adicionales para la película. Las estimaciones de The Number sitúan las ventas domésticas de DVD en aproximadamente $12,23 millones y las de Blu-ray en unos 12,33 millones, para un total estimado de aproximadamente $24,56 millones en ventas de discos físicos. Estas cifras son estimaciones y no deben interpretarse como una medida exacta de todos los ingresos domésticos de la película. La comparación entre DVD y Blu-ray es interesante porque las cifras estimadas son bastante similares. Esto refleja el periodo de transición tecnológica en el que todavía existía una base importante de consumidores de DVD, mientras que el Blu-ray había adquirido una posición fuerte entre los espectadores que buscaban mayor calidad de imagen y sonido. La disponibilidad de Blu-ray 3D también demuestra que el estudio intentó aprovechar una tecnología que en ese momento tenía cierta presencia en el mercado doméstico. Aunque posteriormente perdió importancia frente a otras tecnologías, el formato 3D era considerado una característica atractiva para películas de fantasía y aventura.
El 4K Ultra HD representaba otra apuesta tecnológica. En 2016 todavía era un formato relativamente nuevo, pero una película visualmente elaborada como El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares podía beneficiarse de una presentación de mayor resolución y rango dinámico. Desde el punto de vista comercial, el lanzamiento doméstico amplió la vida útil de la película. Una producción deja de depender exclusivamente de las entradas vendidas en los cines cuando entra en DVD, Blu-ray, alquiler, compra digital y posteriormente en diferentes servicios de entretenimiento. Por ello, la recaudación mundial de aproximadamente $296 millones no representa necesariamente todos los ingresos que la película pudo generar a lo largo de su vida comercial. También hay que recordar que la recaudación de taquilla no es equivalente a los ingresos que recibe directamente el estudio. Los cines conservan una parte del dinero de las entradas y el porcentaje varía según el mercado y las condiciones del acuerdo. Por eso, una película con $296 millones de taquilla mundial no significa que el estudio haya recibido esos 296 millones. Además del presupuesto de producción, existe el gasto de marketing. Las campañas publicitarias de una película internacional de gran presupuesto pueden ser considerablemente costosas. Los trailers, carteles, publicidad televisiva, campañas digitales, promociones internacionales y distribución física forman parte del costo comercial total. Por esa razón, el desempeño de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares puede describirse de forma más precisa como un resultado mundial sólido, impulsado principalmente por los mercados internacionales, pero condicionado por un presupuesto elevado. No fue un fracaso absoluto ni tampoco se convirtió en un gigantesco éxito de taquilla. Su rendimiento fue suficientemente fuerte como para recuperar una cantidad importante mediante la exhibición cinematográfica y posteriormente generar ingresos adicionales mediante el mercado doméstico. Otro aspecto interesante es la duración del recorrido internacional. Algunos territorios recibieron la película a finales de septiembre de 2016, mientras que otros llegaron más tarde. China se estrenó en diciembre y Japón en febrero de 2017. Esto significa que el producto permaneció comercialmente activo durante varios meses después de su estreno inicial. En Estados Unidos, en cambio, el ciclo cinematográfico fue más concentrado. La película consiguió un buen comienzo, pero su total doméstico de 87,24 millones quedó bastante por debajo de su presupuesto de producción. Esto hizo que los mercados extranjeros fueran esenciales para mejorar el balance general de la película. La llegada al mercado doméstico en diciembre también permitió que la película continuara aprovechando la atención generada por su estreno. Las familias y los espectadores que no habían acudido al cine podían verla posteriormente en casa. Para una producción dirigida a un público juvenil y familiar, esta segunda ventana podía ser particularmente importante. En términos de legado comercial, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares demostró que una adaptación de fantasía juvenil podía obtener una audiencia internacional considerable incluso sin pertenecer a una franquicia cinematográfica enorme. La fuerza visual de Tim Burton y el reconocimiento de la novela original ayudaron a crear interés. En conclusión, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares tuvo una trayectoria comercial interesante. Con un presupuesto aproximado de $110 millones, consiguió alrededor de $296 millones en todo el mundo, de los cuales unos 87,2 millones procedieron de Estados Unidos y Canadá y aproximadamente 209 millones de los mercados internacionales, dependiendo de la fuente y de los ajustes de recaudación. Su primer fin de semana norteamericano alcanzó aproximadamente $28,87 millones, suficiente para ocupar el primer puesto de la taquilla. Sin embargo, el verdadero motor de su recorrido comercial fueron los mercados internacionales, especialmente Francia, Corea del Sur, China, Rusia/CIS, Reino Unido y otros territorios europeos y asiáticos. Posteriormente, la película tuvo un lanzamiento doméstico bastante completo. El 13 de diciembre de 2016 llegó a DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD y formatos digitales en Estados Unidos. Las ediciones incluían diferentes combinaciones de discos y copias digitales, además de contenidos especiales centrados en los personajes, las criaturas, los escenarios, los diseños de Tim Burton y el videoclip de Florence y de Machine. Las estimaciones disponibles sitúan las ventas físicas de DVD y Blu-ray en aproximadamente $24,6 millones combinados, aunque esta cifra no representa todos los ingresos posteriores de la película.
Por eso, el equipo de efectos visuales tuvo que combinar CGI, efectos prácticos, maquillaje, animatrónica, composición digital, captura de movimiento y técnicas de fotografía para construir el mundo peculiar. La película no depende exclusivamente del CGI. De hecho, uno de sus aspectos más interesantes es la combinación entre elementos reales y digitales. Burton tiene una fuerte preferencia por crear objetos y escenarios físicos cuando es posible y después utilizar efectos digitales para ampliar o modificar esos elementos. Esta combinación permite que el universo tenga una apariencia más tangible que la de una producción construida completamente en ordenador. El trabajo de efectos visuales fue especialmente importante porque muchos de los personajes poseen habilidades que forman parte de su cuerpo o de su entorno. Emma puede controlar el aire y necesita objetos que floten a su alrededor, Olive tiene fuego alrededor de sus manos, Miss Peregrine puede transformarse en un halcón, Enoch puede animar objetos y criaturas, y los Oyoghasts son monstruos digitales que interactúan con actores reales. La filosofía visual de Tim Burton. Para comprender los VFX de la película es necesario entender primero el estilo de Tim Burton. Su cine suele combinar elementos físicos, maquillaje, decorados y efectos digitales. En lugar de hacer que todo parezca completamente generado por ordenador, busca una estética que conserve cierta sensación artesanal. Esto es especialmente adecuado para el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. La historia procede de una novela inspirada parcialmente en fotografías antiguas, por lo que existe una relación importante entre lo real y lo fantástico. Los efectos visuales tenían que hacer que lo imposible pareciera integrado dentro de un mundo reconocible. La casa de Miss Peregrine, los paisajes, el pueblo, el faro, los escenarios de Blackpool y otros espacios fueron creados mediante una combinación de localizaciones reales, decorados, extensiones digitales y composición. El objetivo era que el espectador no pudiera distinguir fácilmente dónde terminaba el escenario real y dónde comenzaba el trabajo digital. CGI y criaturas digitales. Uno de los mayores desafíos fue la creación de los Oyoghasts. Estas criaturas son fundamentales para la historia y representan una de las partes más complejas del trabajo digital. Los Oyoghasts tienen una apariencia humanoide, pero poseen características monstruosas que los diferencian de los seres humanos. Su rostro es particularmente extraño debido a la ausencia de rasgos faciales convencionales y a la presencia de una enorme boca llena de dientes. Crear un personaje de este tipo requiere mucho más que diseñar un modelo tridimensional. El equipo debe establecer cómo camina, cómo gira la cabeza, cómo mueve los brazos, cómo respira y cómo reacciona al entorno. Los movimientos de los Oyoghasts debían parecer físicos y amenazantes. Si el personaje se moviera como un modelo digital sin peso, perdería credibilidad. Por eso, la animación debía transmitir masa, equilibrio y fuerza. En determinadas escenas se utilizaron técnicas de actuación y referencia física para ayudar a los animadores a crear movimientos convincentes. Posteriormente, los personajes digitales fueron integrados mediante composición con los actores y escenarios reales. El diseño de los Oyoghasts. El diseño de los Oyoghasts es uno de los ejemplos más claros de cómo el CGI puede servir para una estética específica. No se trata de criaturas diseñadas simplemente para ser aterradoras. Tienen una apariencia surrealista que encaja con el estilo de Burton. La enorme boca es un elemento particularmente importante. Desde el punto de vista técnico, animarla requiere crear una estructura facial compleja. Los dientes, la mandíbula, los músculos y los movimientos de la boca deben responder de manera coordinada. También había que prestar atención a la iluminación. Si una criatura digital aparece junto a actores reales, su piel y sus ojos deben reaccionar a la misma luz del escenario. De lo contrario, parecerá claramente insertada digitalmente. Los artistas de composición tuvieron que integrar las criaturas con sombras, reflejos, polvo, humo y otros elementos ambientales. Estas pequeñas interacciones son esenciales para que el CGI resulte convincente. Miss Peregrine y la transformación en halcón. Otro efecto visual importante es la transformación de Miss Peregrine en halcón. Eva Green interpreta físicamente al personaje, pero cuando Miss Peregrine adopta su forma animal es necesario utilizar una combinación de efectos. La transformación requiere mostrar la transición entre un cuerpo humano y un cuerpo de ave. Esto puede implicar diferentes técnicas de CGI, composición y edición.
El desafío no consiste solamente en crear un halcón digital realista, sino en hacer que el espectador perciba que es la misma persona transformándose. El movimiento del ave también tiene que ser convincente. Un halcón real tiene una anatomía y una dinámica de vuelo específicas. Los animadores deben estudiar cómo mueve las alas, cómo cambia de dirección y cómo aterriza. La iluminación y el desenfoque de movimiento ayudan a integrar el animal digital en las escenas. Cuando el halcón se mueve rápidamente, los efectos de movimiento permiten que la transformación resulte más natural. Emma y el control del aire. Emma es uno de los personajes que presenta mayores desafíos visuales porque su habilidad está relacionada con el aire. El aire es invisible, por lo que el equipo necesita representar sus efectos indirectamente. Cuando Emma utiliza su habilidad, los objetos pueden flotar, desplazarse o cambiar de dirección. Esto requiere una combinación de cables, plataformas ocultas, CGI y composición digital. Los cables pueden utilizarse durante la filmación para mover físicamente objetos y permitir que los actores reaccionen a ellos. Después, los cables se eliminan digitalmente mediante técnicas de limpieza y composición. En otras escenas, el objeto puede ser completamente generado por ordenador. Esto permite controlar con precisión su trayectoria y movimiento. La propia actuación de ella Purnell es importante porque Emma tiene que parecer consciente del aire que está manipulando. Si la actriz reacciona correctamente, el efecto digital se vuelve más convincente. El poder de Olive introduce otro tipo de efecto visual. El fuego puede crearse mediante efectos prácticos, pero cuando se utiliza directamente alrededor de las manos de un personaje, el CGI ofrece mayor control. El fuego digital debe tener movimiento orgánico. Las llamas nunca permanecen completamente quietas. Cambian constantemente de forma, intensidad y color. Además, el fuego produce luz sobre los objetos que lo rodean. Por eso, cuando Olive utiliza su habilidad, el equipo de composición debe simular el resplandor de las llamas sobre su rostro, ropa y entorno. Este detalle es fundamental. Una llama digital sin iluminación interactiva puede parecer falsa. Cuando el resplandor afecta a los elementos cercanos, la escena adquiere mayor credibilidad. Enoch y los objetos animados. Enoch tiene una de las habilidades más particulares de la película. Puede dar vida a objetos y cuerpos mediante su peculiaridad. Esto requiere combinar efectos prácticos y digitales. Los objetos que parecen cobrar vida necesitan movimientos que no parezcan simplemente animaciones de ordenador. El objetivo es que el espectador tenga la sensación de que algo inerte se ha convertido repentinamente en algo vivo. En algunas escenas se pueden utilizar marionetas, mecanismos físicos o elementos controlados mediante cables durante la filmación. Después, los efectos digitales permiten eliminar los elementos necesarios y mejorar el movimiento. Esta combinación produce una sensación más física. Es especialmente adecuada para una película de Burton porque recuerda a técnicas tradicionales de animación y efectos prácticos. Las escenas con esqueletos. Una de las secuencias más llamativas es el enfrentamiento que involucra esqueletos animados. Estas criaturas presentan un desafío diferente porque necesitan moverse de una manera que no corresponde al cuerpo humano normal. Los animadores deben construir esqueletos digitales o combinar elementos físicos con efectos digitales. Cada hueso tiene que moverse de forma coordinada para que el personaje parezca tener estructura física. Al mismo tiempo, la animación puede exagerarse para crear una sensación fantástica. No se busca necesariamente realismo anatómico absoluto, se busca una estética que corresponda al tono de la película. La escena funciona precisamente porque Burton permite que lo macabro y lo divertido existan simultáneamente. Los esqueletos son amenazantes, pero también tienen un componente casi juguetón. Viajes temporales y efectos de composición. Los bucles temporales son otro elemento importante. Aunque un viaje temporal puede parecer un efecto completamente digital, en esta película se basa principalmente en edición, diseño visual y composición. El concepto consiste en que Miss Peregrine puede mantener un día específico en repetición. Para representar esto, la película utiliza cambios de iluminación, movimientos repetidos y transiciones entre diferentes momentos. El desafío consiste en hacer que el espectador comprenda que el tiempo está regresando al mismo punto. Las imágenes deben parecer similares,
pero la narración debe comunicar que el personaje ha recuperado el control del ciclo. La edición desempeña aquí un papel tan importante como el CGI. Los efectos visuales no pueden solucionar por sí solos un concepto temporal complicado. El montaje y la actuación deben trabajar juntos. La casa de Miss Peregrine. La casa es uno de los elementos visuales más importantes de la película. Aunque tiene una presencia física, los efectos visuales permiten modificar su apariencia y situarla dentro de un paisaje que puede no existir exactamente de esa manera en la realidad. Las extensiones digitales permiten aumentar el tamaño de un edificio, modificar el cielo, añadir árboles, crear paisajes lejanos o cambiar las condiciones atmosféricas. Este procedimiento se conoce como Digital Matte Painting y sigue siendo una herramienta muy importante en el cine fantástico. Los artistas crean fondos digitales que después se integran con la fotografía real. La ventaja es que se puede mantener una parte física del escenario mientras se amplía digitalmente el mundo que lo rodea. Blackpool y la destrucción digital. Las secuencias de Blackpool requieren un trabajo visual mucho más grande. El escenario final incluye acción, criaturas, edificios y destrucción. Cuando una estructura es dañada o destruida, resulta peligroso hacerlo físicamente a gran escala. Por eso, los efectos digitales permiten crear destrucción sin poner en riesgo a los actores. Los edificios digitales pueden romperse de forma controlada. Los fragmentos pueden interactuar con las criaturas y los personajes, mientras el humo, polvo y fuego se agregan posteriormente. Para que la destrucción parezca real, los artistas deben considerar la física. Los objetos grandes caen de manera diferente a los pequeños y el polvo se comporta según la dirección del impacto. Efectos prácticos y maquillaje. Aunque el CGI recibe mucha atención, los efectos prácticos también son fundamentales. El maquillaje y el vestuario ayudan a transformar a los actores en personajes que parecen pertenecer a un mundo diferente. El diseño de Miss Peregrine, los niños y otros personajes depende en gran medida de elementos físicos. Esto permite que los actores tengan algo real que tocar y con lo que interactuar. Los efectos prácticos también son importantes porque proporcionan texturas reales. Una superficie física responde naturalmente a la luz, mientras que un objeto generado digitalmente necesita ser construido y sombreado artificialmente. Integración de actores y CGI. Uno de los mayores desafíos de cualquier película con efectos digitales es lograr que los actores reaccionen correctamente ante objetos inexistentes. Cuando Jacob observa